Bienvenidos a todos a su programa de Experiencia Contable. Les habla Ivette Barbosa, directora de dicho programa. Gracias a Dios ya estamos iniciando con el año número 6 del programa, donde vamos a desarrollar siempre temas relacionados con lo que es nuestra profesión, tanto lo que es la contaduría pública como lo que es la contaduría privada. Estos meses hemos estado conversando sobre el cierre fiscal 2020, un año atípico, un año que vamos a estar con 15 meses en nuestra presentación de declaraciones. Ya conversamos sobre la D151, sobre rentas de capital, sobre diferentes consultas generales que han venido saliendo en este cierre fiscal. Pero hoy, como siempre, y como Experiencia Contable se ha caracterizado de traer temas nuevos, temas innovadores, temas que no se hayan dado en otros programas, para poder entre nosotros hacer un conversatorio donde tratemos de analizar cuál va a ser las ventajas, desventajas, en qué nos va a afectar realmente a nuestra profesión estas nuevas normativas. ¿Y cuál es el tema que realmente hoy vamos a conversar? Se llama la renta global y realmente yo le pedí hoy al expositor que lo enfocáramos directamente cómo nos va a afectar a nosotros como profesión, cómo vamos a tener que prepararnos si se aprueba realmente todo lo que es el proyecto y cómo nos afectaría a nuestros clientes, cómo debemos prepararnos nosotros para la asesoría. El día de hoy tenemos como invitado a Marcos Vargas Siles, ya muy conocido en nuestro programa de Experiencia Contable, que gracias a Dios siempre, tanto él como Sergio Blanco, como Kevin Chavarría, cuando ellos tienen un tema así como nuevo, me conversan, me dicen, ya vemos este tema de Experiencia Contable para poder compartir con todos los contadores. Y el día de hoy nos toca el tema de renta global. Don Marcos Vargas es expositor nacional e internacional, es miembro de comisiones de la AIC, también es contador público y contador privado, tiene su despacho donde asesora temas relacionados con lo que son empresas turísticas, hoteleras, lo que son empresas comerciales, los que son instituciones no comerciales, con amplia experiencia en todo lo que es asesoría fiscal por su maestría, igual con todo lo que es la parte tanto financiera como contable. Don Marcos, bienvenido al programa de Experiencia Contable. Muchísimas gracias porque yo sé que usted considera este programa como su casa y que también le gusta compartir, como lo dice el lema de nuestro programa, ese conocimiento y esa experiencia y esa amistad con todos los contadores, estudiantes y profesores que siguen este programa. Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente a Experiencia Contable. Ivette, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Para mí, de nuevo, un placer compartir con ustedes un ratito de conversar de un tema que se está escuchando mucho en los medios y creo que los primeros en las filas a entender lo que está pasando somos nosotros los contadores. Sin lugar a dudas, el proyecto, si se aprueba eventualmente, tendría profundos cambios en la manera en que nos tocará asesorar y atender nuestros posibles clientes, nuestros nuevos posibles clientes, ya veremos por qué. Pero sin lugar a dudas es un tema que no podemos dejar de lado. El ambiente político lo vamos a dejar de momento por ahí, ¿verdad? Porque lo que tal vez interesa hoy es comprender lo que eventualmente podríamos como contadores estar enfrentando, digamos, cuando se apruebe esta ley. Para eso me voy a apoyar en una pequeña presentación, ahí tal vez si me permiten poder hacer, compartir pantalla. Pero bueno, Ya la idea, listo. la autorización. Don Marco, antes de iniciar, Sí. me gustaría, no sé si ya lo traen la presentación, como de hacerlo porque muchos estudiantes me han escrito consultándome qué es esto de renta global, ¿verdad? Que más que ellos están preocupados porque ahorita están estudiando, ¿verdad? Y ni siquiera les han tal vez transmitido todavía muy bien lo del IVA o lo de rentas de capital, y ahora viene esta parte de renta global. Entonces, ¿qué tanto realmente nos va a cambiar, digamos, las presentaciones de impuestos de hoy, 2020, a una aprobación de un proyecto de esta renta global al 2021 y qué realmente significa lo que es renta global?
para aquellos que todavía no están directamente incluidos en trabajando, digamos, en la profesión o todavía no han hecho alguna declaración, como Claro. que les va a afectar también en la parte de estudios o preparación ahorita, o tal vez, un marco muy importante, algunos estudiantes que estén desarrollando tesis. Sí, Trabajo de tesis, que si se le trae el tema abajo, ¿verdad? Que eso es una preocupación a veces de los estudiantes. Es un tema bien importante lo que mencionas, porque este proyecto, a pesar de ser nuevo, la realidad práctica es que desde ya bastante tiempo hay de alguna manera en todos los proyectos que se han ido presentando a través del tiempo, pues alguna intención de que esto suceda. Nuestro sistema tributario es un sistema tributario basado en cédulas, digamos, y cuando se dice cédulas, tal vez recordarlo es que tenemos como mini leyes dentro de la propia ley de impuesto de la renta con reglas propias, digamos, que conviven en una sola ley, pero que al final del día tienen sus particularidades y no, pues no se conectan propiamente. Ese sistema ha sido criticado de años. Hay por si alguien quiere estudiarlo, hay un libro, el libro blanco de la Contraloría, que tiene que ver con el sistema tributario costarricense. Es algo ya bastante viejo, pero desde esas épocas ya se cuestiona, digamos, de alguna manera el sistema tributario que nosotros tenemos y cómo ese sistema tributario crea diferencias sustanciales entre un tipo de renta y la otra, ¿verdad? Tema que se ha ido de alguna manera modificando y allanando con las modificaciones legales. Con esto no quiero decir que esté a favor o en contra de este proyecto, porque el proyecto tiene muchos problemas de la forma en que se ha estructurado, pero a nivel doctrinal o a nivel práctico, digamos, el proyecto sí, digamos, en buena teoría tributaria, se supone que es una mejoría en la forma eventualmente que nos pondría a nosotros a tributar. Indistintamente, nuevamente, de que nos guste o no, digamos, el proyecto y lo que implica que obviamente eso es un tema que tenemos que considerar, pero que a nivel práctico, a nivel técnico, es mejor. También hay que entenderlo que es pues un proyecto que a todas luces es una copia de los sistemas tributarios un poco más desarrollados. No con eso, aquí voy a la presentación, no con eso, tal vez decir que es un mejor, ¿verdad? Porque inclusive en los países de Latam, en Latinoamérica, uno en veces cuestiona un poquito, inclusive con algunos otros colegas que están que me involucro, uno cuestiona un poquito las decisiones de la OCDE, ¿verdad? En los países desarrollados tienen una mentalidad que no necesariamente a nivel fiscal sea lo más conveniente para Costa Rica. Pero bueno, tal vez para entrar en materia con este proyecto, ¿verdad? Que es el 22.393, porque hay otro proyecto. Se recordarán que en los medios el Poder Ejecutivo presentó un primer proyecto, sufrió muchas críticas y el proyecto sigue ahí en la Asamblea, no se ha sacado, pero vuelven a poner otro proyecto en la mesa que obviamente se sobreentendería que es el que el Poder Ejecutivo está apoyando, ¿verdad? Pero los dos proyectos ahorita, si ustedes entran en la página de la Asamblea, los van a encontrar. Este proyecto viene, digamos, a modificar principalmente la forma en que van a tributar las personas físicas, digamos, y ese a nivel mundial, tal vez a nivel de Costa Rica nunca se ha manejado de esta forma, pero a nivel mundial se ha entendido que el peso fuerte de los impuestos normalmente está en las personas físicas y no en las empresas, entendiendo que las empresas son simplemente un vehículo para producción, que sí tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Pero que son las personas físicas finalmente los dueños de los negocios, los que tienen los rendimientos y demás, y que por ahí entonces son ellos los que deben de pagar. Tema nuevamente, y quiero ser muy claro que no necesariamente estoy diciendo que con eso es la forma en que yo considero que debería pasar, pero bueno, esa es la tendencia mundial, eso ustedes lo van a ver en otros países y es un poco la tónica, digamos, de lo que nosotros, pues, el gobierno a través de todos estos proyectos está tratando de hacer. Tal vez para entrar en materia y ir calentando un poco el tema, digamos, de lo que vos, Iber, preguntas precisamente es, ¿qué implicaría eventualmente la aprobación de un proyecto como esos para efectos de nuestra profesión, ¿verdad? Bueno, lo primero que hay que decir es que tendríamos entonces tendríamos básicamente 3 normas con distintas consideraciones
y que de alguna manera estarían conviviendo juntas, pero que entonces tenemos que trabajar sobre distintas leyes, lo que tiene que ver con impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que es empresa a las sociedades y remesas al exterior se mantendrían en la 7092, en la que ya conocemos de alguna manera. Esas serían las reglas con las que trabajaríamos eventualmente lo que sería impuesto a las utilidades para sociedades. Por otro lado, tendríamos el proyecto de renta global dual para las personas, pero eso sería para las personas físicas exclusivamente. Entonces tendríamos otro espacio de cómo tributarían estas personas. Y por ahí nos queda otro remanente que es en la ley 9635, lo que tiene que ver con rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, pero para personas jurídicas. No es que se elimina lo que tiene que ver con personas físicas en la ley 9635, que eso también tiene algún problema, algún conflicto de posible constitucionalidad de cómo se estructuró el proyecto, porque crea diferencias entre el tratamiento fiscal de las personas jurídicas y de las personas físicas. Entonces ahí tendríamos, pero bueno, podría ser que esto en el transcurso ya presentaron un primer proyecto, eso podría ser que lo remedien, digamos, a través de la discusión en la Asamblea Legislativa o el mismo Poder Ejecutivo, digamos, haga las modificaciones pertinentes para que empiece a calzar, porque hay algunas cosas que no están calzando de momento entre el proyecto de renta global dual y el proyecto o la ley 9635 y la 7092. Ahí hay algunas disparidades. Pero bueno, a nivel de nuestra profesión contable, estaríamos con 3 aspectos. Y por ahí vi una nota de los colegios diciéndole al Ministerio de Hacienda, mire, ya es mucha ley y estamos confundiendo a los contribuyentes y a los que nos dedicamos a esto. Y efectivamente la verdad es que es bastante complejo estar en este proceso. Pero entonces, primer tema, tendríamos 3 patas, para entenderlo de alguna manera, con diferentes rentas, donde tendríamos que analizar cada una de estas normas para entender cómo iríamos a tributar. Y ahí entonces me tengo que poner el sombrero de si soy persona jurídica, si soy persona física, si soy una persona jurídica con rentas de capital, ¿verdad? Y eso al final del día, todas van a terminar en lo que tiene que ver impuestos a las diversas rentas, ¿verdad? Y lo pongo así porque en el concepto de rentas es algo más pequeño que ingresos, ¿verdad? Pero entonces ahí trataríamos de englobar todas las posibles rentas que generarían. Solo para que vean, cuando vos me preguntabas la vez pasada que cómo se vería esto en una declaración, esto es una declaración de España. Esta ley de renta global dual, pues copia bastante parte de la parte española y copia algunas cosas de teoría norteamericana, pero más o menos como para que ustedes vean, este es un modelo de declaración de impuesto de personas jurídicas. Obviamente, para efectos prácticos, solo traje como 3 o 4 hojas, pero la declaración en sí son como 15 o 16 hojas, más o menos, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Ya ustedes pueden ir analizando, digamos, esto es más un tema informativo, digamos, de la persona. Voy a adelantar un segundo, digamos, en la presentación. Pero si ustedes empiezan a ver, por ejemplo, me piden información de hijos, que es parte de los temas de los mínimos vitales. Entonces yo aquí tengo que resaltar cuáles son los hijos, mi cónyuge. También, por ejemplo, voy a continuar aquí nada más. Esto es solo para efectos, porque no necesariamente va a ser así. Eso es bien importante aclararlo. Pero quiero que vean más o menos cómo un sistema de renta global en otro país genera una declaración. Vea que, por ejemplo, tendrán, digamos, rendimientos del trabajo y entonces viene un espacio para declarar todo lo que tiene que ver, en nuestro caso, con salarios, sueldos y otro tipo de distribuciones. Y obviamente vienen las deducciones, por ejemplo, como la seguridad social, que también aquí las estaríamos considerando eventualmente, ¿verdad? Entonces, si ustedes empiezan a analizar la declaración, una posible declaración, jamás estoy diciendo que es esta, pero vean ustedes que después viene rendimientos de capital y viene pues obviamente todos los posibles ingresos que generan los rendimientos de tipo capital inmobiliario, mobiliario. Entonces, a la consulta tuya, que si esto implica un cambio fuerte, pues sí. Recordemos que, por ejemplo, cuando nos pasaron a la declaración de IVA, estábamos acostumbrados a una declaración
moderada, sinceramente, bastante sencilla de completar, y nos pusieron enfrente de una declaración que todavía hoy me encuentro muchísimos contribuyentes con bastantes errores en la presentación de la declaración. Y no los culpo porque la verdad es que fue un cambio muy abrupto, ¿verdad? Entonces, si podemos entonces polarizar o extrapolar más bien esa situación, no puedo decir que este va a ser el modelo de declaración, porque este es el de España, pero sí podríamos entender que algo similar es lo que eventualmente generaría la declaración, porque entonces en la declaración yo tengo que contemplar todos los posibles tipos de renta, todas las posibles deducciones que tienen esas rentas y todas las condiciones que da la ley, como el mínimo vital, como los hijos, las deducciones que tengo por hijos, las deducciones que tengo por cónyuges y algunas otras deducciones, por ejemplo, cuando hay discapacidades o algunos otros temas. Entonces, todo eso tiene que estar en algún formulario. Entonces, ya veremos que la declaración no necesariamente va a ser la más simple del mundo y probablemente sea un tema que es una de las críticas que se hace obviamente al tema fiscal, porque la apuesta debería ser: tratemos de simplificar el sistema fiscal y no complicarlo. Evidentemente, países desarrollados como España en este caso, pues tienen esto hace muchísimos años. Y ustedes ven, ese es el modelo del 2014, ¿no? Probablemente si lo buscamos habrá un poquito más moderno el formulario. Pero lo que quería que resaltar, y era que uno de los temas que vos me preguntás es: ¿y qué podría implicar a nivel de cambio como nosotros como profesional? Bueno, el primer cambio es que probablemente vamos a tener que acostumbrarnos a que vamos a tener que trabajar en distintas declaraciones de impuestos, vamos a tener que conocer las reglas del juego de esas distintas declaraciones, y de alguna manera eso va a generar pues un trabajo un poquito más exhaustivo a nosotros los profesionales en contabilidad. Entonces, ese es uno de los primeros temas que podríamos tratar de ir considerando, ¿verdad? Por ejemplo, vean este: rendimiento de actividades económicas por estimación directa. En nuestro caso se llamaría profesionales o personas físicas con actividad lucrativa, ¿verdad? Entonces vean que la declaración nos trae rendimientos de trabajo, rendimientos de capital inmobiliario, la parte inmobiliaria. Ahora vienen las actividades lucrativas, obviamente con matices de nombre, pero al final del día, cuando uno estudia el proyecto de renta global dual, es de alguna manera una extracción de esta normativa. Entonces, ahí tenemos que tener presente que probablemente uno de los cambios que tendríamos que enfrentar es esto, ¿verdad? Es una declaración bastante más sofisticada y que pues, a nivel de la profesión contable nos va a generar pues algún nivel de complicación adicional de lo que ya tendríamos, ¿verdad? Tal vez para hablar un poquito del impuesto, vale la pena señalar, como ya lo he dicho, es a quién grava este impuesto: las personas físicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca el proyecto? Pues eliminar las distintas cédulas de impuesto y globalizar todas las rentas. El término globalización se malentiende muchas veces, ¿verdad? Se entiende como global a nivel mundial o algo así. No, el proyecto sigue, por lo menos el nuevo, sigue manteniendo la territorialidad, es decir, son los ingresos que se generan dentro del territorio los que eventualmente estarían sujetos a globalización. Tal vez me voy a adelantar para aclarar el concepto. Global significa integrar todas las rentas indistintamente de la fuente que produce la renta. El trabajo, las rentas mobiliarias, las ganancias y pérdidas, etcétera. Todas se van a integrar de alguna manera y esa es la idea. ¿Qué es lo que se busca con eso? Y de nuevo, eso es la doctrina del derecho tributario. Bueno, tratar de que sea más justo la tributación de las personas, basado en el hecho de que la integración de todas las rentas, o más bien el perceptor de las rentas, al final del día da lo mismo si son 100 pesos producto de un dividendo, son 100 pesos del salario, son 100 pesos de lo que sea. Tema que yo en particular no comparto tanto, porque la generación de esos 100 pesos y las formas en que se generan, a pesar de que vamos a ver que tienen formas de deducciones distintas, no es lo mismo. Inclusive ayer tuve la oportunidad, me invitaron allá a hablarle a los diputados de la Unidad Social Cristiana de esto para efectos de la parte del sector solidarista. Y una de las preocupaciones grandes que tenemos es que homologarían, también me adelanto un poquito, homologaría todas las tarifas de rentas de capital. Hoy tenemos en asociaciones solidaristas tarifas del 5, 7 y 10, por ejemplo, en excedentes. Tenemos
en cooperativas y asociaciones solidaristas una tarifa del 8% para los ahorros. ¿Y qué pasaría con esas tarifas preferenciales? Todas quedarían al 15%. Todas quedarían al 15% y yo creo que ahí es donde empezamos a que a la gente no le guste el proyecto, obviamente, porque eso traducido en llano es simplemente más impuestos. Y es tal vez donde probablemente la parte técnica que podría existir detrás de esto podría ser un poquito mejor, pero al final del día, cuando usted le dice a la gente, y esto significa más impuestos, yo creo que estamos claramente en desacuerdo, digamos, de alguna manera con el tema, ¿verdad? Y yo creo que casi prácticamente la gran mayoría no está muy contenta con ese tema. Pero eso es parte de los efectos que traería. El criterio de renta mundial, que en veces se habla, es un criterio en donde el país probablemente no esté preparado. Somos un país importador de capitales, no exportador de capitales. ¿Eso qué significa? Bueno, que básicamente nosotros más bien recibimos inversión extranjera, entonces lo que nos interesa es grabar a la gente que viene a hacer negocios aquí, no los 3 o 4 costarricenses que que está haciendo plata en España, ¿verdad? Que además de eso en España va a tener que tributar y por un tema de convenios probablemente él va a pagar allá y aquí no va a pagar. Entonces es muy inocente pensar que renta mundial a nosotros va a ser algo efectivo y además de eso renta mundial, digamos que fue el primer proyecto, fue precisamente por lo que fue excluido, porque fue lo que más empezó a criticarse. Renta mundial tiene que ver con un tema de que la persona puede estar haciendo negocios en distintas partes del mundo, pero por algún nexo, digamos, puede ser la residencia, en este caso yo soy costarricense y estoy haciendo un negocio en Nicaragua, entonces me van a poner a tributar aquí en Costa Rica. Pero bueno, el proyecto no, en este momento, por lo menos el que se está valorando, no tiene el criterio de renta mundial, sino lo que tenemos es el de renta global. El entendido es, nuevamente, ese proyecto que quiere globalizar todas las rentas. Ok, ¿qué graba el proyecto? Graba las rentas de... Sí, Ivette. Interrumpa, pero ¿nos podría aclarar cuál es la diferencia entre renta global y renta mundial? Porque siempre se ha dado entre varios tributaristas esa polémica entre la mundial y la global. Renta global se entiende en el sentido de que engloba todas las rentas, es decir, absorbe todas las rentas, ¿verdad? Se consideran todas las rentas para el cálculo de impuestos. Renta mundial se entiende como esa renta que indistintamente de la parte en que se genere en algún lugar del mundo, la va a tener que tributar la persona en cabeza propia. Entonces, a ver, si yo soy Marco Vargas, tiene ingresos de salarios, de un alquiler, de unas acciones, por ejemplo, en Costa Rica, el proyecto pretende que yo diga, bueno, voy a meter todos esos en un solo canasto y sobre eso voy a pagar impuestos. Eso es renta global. Pero renta mundial sería el caso donde Marco Vargas tiene eso, pero además de eso tiene, no sé, una propiedad en Nicaragua que alquila por algún motivo y eso le genera alguna renta. Renta mundial sería esa renta traerla a Costa Rica y ponerla a pagar impuestos en Costa Rica. ¿Por qué? Porque hay un nexo de causalidad. ¿Y cuál es ese nexo? Bueno, tengo la residencia costarricense. Entonces, a nivel mundial se manejan distintos criterios de nexos. El más común es el de residencia. Eso significa que si yo tengo la residencia de un país determinado, indistintamente donde esté generando el ingreso, pues me tocará tributar en ese país. Estados Unidos, por ejemplo, Cuba, Filipinas, tiene uno que se llama el de nacionalidad. Los gringos, por ejemplo, van a tener que pagar impuestos indistintamente en cualquier parte del planeta que estén haciendo negocios. Y no pierden, digamos, porque la residencia es distinto a la nacionalidad. La residencia yo puedo irme a vivir a un país y hacerme residente fiscal en ese país y seguir siendo costarricense. El gringo seguirá siendo gringo, digamos, por lo menos el principio de nacionalidad, y ellos van a tener que pagar impuestos simplemente por el hecho de su nacionalidad, digamos. Ellos, para poder librarse de eso, en otras palabras, tendrían que renunciar a ser estadounidenses. El de residencia es un poquito distinto. Yo puedo estar, digamos, como Keylor Navas, por dar un ejemplo, Keylor Navas hoy es residente fiscal en España. ¿Sigue siendo costarricense? Sí, pero él es residente fiscal en España. ¿Y eso qué significa? Que en España pagará los impuestos que le corresponden. Entonces, pero por ahí anda un poquito la diferencia entre renta global y renta mundial. Global es en globalizar las rentas que se dan, en este caso, en el territorio costarricense.
Renta mundial es atraer rentas que están fuera del territorio costarricense a que tributen en Costa Rica. Muchas gracias. Es decir, que está enfocado a nosotros como fuente costarricense. Sí, el principio de territorialidad se sostiene. El proyecto no varía eso. Nosotros, te decía, hay un término, digamos, es que somos un país importador de capitales, no exportador de capitales. Es decir, mucha de la inversión que se ve en Costa Rica es extranjera. Entonces, los países en vías de desarrollo les interesa grabar en la fuente, les interesa grabar lo que se hace en el país. Los países desarrollados, como Estados Unidos, España, Alemania, Francia, etcétera, a ellos les interesa grabar a su residente cuando sale a hacer negocios fuera del país. Es decir, el español que viene y se pone un negocio aquí en España, mientras que mantenga la residencia española, pues le va a interesar que esa renta también se integre en España para pagar impuestos. Para eso hay un tema de convenios de doble imposición que un día podemos hablar de ese tema. Es un tema un poquito incipiente en Costa Rica. Tenemos algunos convenios de doble imposición, que es distinto a los convenios de intercambio de información. Los de doble imposición, básicamente, para ponerlo en términos muy llanos, es un contrato entre, por ejemplo, España y Costa Rica, que es uno de los que tenemos. Es un convenio, un contrato donde dice, mire, este tipo de renta va a tributar de esta manera y yo me quedo con esta tajada y usted se queda con esta tajada, ¿verdad? Para ponerlo en términos muy llanos, ¿verdad? Es un poquito más complicado que eso, pero vamos a decir que existe eso. Costa Rica no le interesa mucho los convenios de doble imposición porque, como les digo, Costa Rica es un importador de capitales y lo que nos interesa es grabar a toda la gente que viene a hacer negocio en Costa Rica, no perdonar rentas. Ahorita tenemos convenios con México, con España, con Alemania, entonces por ahí esos convenios lo que hacen es ponernos de acuerdo con esos países de cómo van a tributar los residentes de esos países cuando, por ejemplo, un español está aquí en Costa Rica haciendo ganancias y entonces tenemos que compartir con ellos pues los rendimientos o los impuestos que generan. Don Marco nos dice, sí. perdón, don Marco nos dice, don Aníbal Segura, renta global, entonces, ¿es unificar las diferentes fuentes de ingresos en una sola tarifa? Bueno, en una sola tarifa no necesariamente porque sí se mantiene la progresividad. Lo que sí, obviamente, como ustedes podrán entender, digamos, si hoy que ahí tenemos algunos pequeños resabios, digamos, me imagino que ustedes se recordarán, por ejemplo, que en la declaración de renta, si yo hago actividades profesionales independientes, pero también soy asalariado, yo tengo que ir a incluir en la declaración los salarios que reporté y eso normalmente lo que provoca es que pierda el exento, pero no modifica las tarifas, lo que hace es que pierda el exento. Tal vez aquí el cambio de concepto es que hay una serie de tramos que ahora vemos la escala y entonces como vamos a globalizar las rentas, probablemente entonces yo empiece a ubicarme en los tramos un poco más altos de impuestos. Pero el objetivo es eso, globalizar obviamente las rentas, digamos, que sumen todas para efectos después de ir a ver cuáles son las tarifas de impuestos. Un tema importante es que no cambia probablemente lo que ya tenemos. Es decir, la persona que es asalariada y le aplica una retención en la fuente todos los meses, esa retención se va a seguir aplicando. Lo que pasa es que, como vamos a ver un poquito más adelante, uno de los cambios que se va a dar es que las personas que tienen por arriba de lo que se denomina mínimo vital, que es un monto X que establece la ley, pues van a tener que ir a presentar una declaración una vez al año como si fueran una persona jurídica, igual que una persona jurídica, y asumamos que va a ser una declaración como esas que le enseñaba. No sé si va a ser así, pero para más o menos entender eso lo que iría a pasar. ¿Qué globaliza o cuáles son las rentas que eventualmente habría que globalizar? Las rentas del trabajo, las rentas del capital, las rentas de actividad lucrativa, las ganancias y pérdidas patrimoniales, las atribuciones de rentas, que es un tema un poquito novedoso aquí en Costa Rica, eso no se da, lo que se llama el régimen de atribución de rentas, que ahora lo vamos a hablar, que es cuando a los socios, condóminos, etcétera, de ciertas sociedades de hecho o sociedades, digamos, que no tributan impuesto a la renta, se le asigna la ganancia a los socios. Es algo un poquito medio enredado de entender porque nunca lo hemos tenido en Costa Rica, pero bueno, ya les comentaré tal vez un poquito qué significa eso. ¿A quién grava esta ley? Pues a todos los residentes habituales y algunos residentes extranjeros, pero que tienen un nexo de ligamen con Costa Rica. Por ejemplo, un diplomático, alguien que el salario sale del gobierno de Costa Rica, pero está en una embajada en el exterior, pues esos van a tener que también estar sujetos al impuesto en Costa Rica. Y hay otros nexos
que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de días, que eso ya ustedes lo van a encontrar en la ley de renta. Ya en la ley de renta hablan de cómo sabemos que nosotros somos residentes fiscales. Bueno, es esa persona que ya superó 186 días dentro del territorio costarricense. Eso ya lo tiene la ley de renta. Simplemente la ley retoma un concepto que es muy universal, a nivel mundial es un estándar bastante claro, es el 186, Estados Unidos sí es de 365, pero en casi la mayoría de países europeos, para saber yo si soy residente o no fiscal es estar dentro del territorio costarricense, en este caso más de 186 días. Otros nexos son, por ejemplo, que tenga o desarrolle actividades en el país o nexos familiares, por ejemplo, hijos, cónyuges, entonces que demuestre que la persona está residiendo en el territorio costarricense. Reglas de individualización, es decir, a quién se le atribuye las rentas. Bueno, en rentas del trabajo, a quien la generó, ¿verdad? En el caso de pensiones, le va a ser a quien se le reconozca o quien, digamos, tenga el favor de reconocimiento de la renta. En el tema de rentas de capital, se le atribuye a los contribuyentes que son los titulares de los elementos patrimoniales. En lo que es actividades lucrativas, pues quien realice la actividad. Y esos son de los temas interesantes y curiosos, digamos, de la ley y de los temas que nosotros como profesionales contables vamos a tener que, como estos señores que hacen malabares con muchas bolitas, bueno, más o menos vamos a tener que hacer esto. Porque una de las referencias que dice la ley, como por ejemplo en el tema de rentas de actividades lucrativas, es que nos va a aplicar las mismas reglas de la 7092 para personas jurídicas. Es decir, todos aquellos conceptos que hoy sí dominamos, ingresos y que tenemos gastos deducibles y hay ciertas reglas y nexo de causalidad entre el gasto y la renta y todas esas reglas que están ahí, la misma ley de renta global dice, cuando la persona lo que desarrolle son actividades lucrativas, entonces va a tener que remitirse con algunas excepciones que viene de la ley a la propia ley 7092 a ver cómo se determina la diferencia entre el ingreso y el gasto, o más bien ingreso, gasto y utilidad, digamos, de las rentas de actividades lucrativas. Entonces, vean ustedes, y eso es un tema bien interesante. Cada una de estas rentas, y compañeros, tienen la renta en sí y una serie de deducciones, que ahora vamos a conversar sobre algunas, digamos, no, el tema obviamente es muy amplio para agotarlo en este tiempo, pero entonces es la renta y algunas deducciones. Si es, por ejemplo, el trabajo, hay un mínimo vital, hay la relación con cónyuges e hijos. Si, por ejemplo, son de actividades lucrativas, entonces todos los gastos deducibles que estén asociados a esa generación de rentas. Si son rentas de capital mobiliario, eso se mantienen las reglas parecidas a las que tenemos ahora de una deducción de un 15% o en el caso de rentas mobiliarias, el monto de la ganancia. En el ganancias y pérdidas se mantiene, por ejemplo, reglas similares a la determinación de las que tenemos hoy con el tema de índice de precios al consumidor y demás. Entonces, ahí vamos viendo un poquito los cambios donde vamos a entender que hay reglas individuales para cada renta, pero que al final del día se van a ir a globalizar. Algunos elementos temporales del impuesto. ¿Eso qué significa? Bueno, ¿cuándo se da el devengo de este impuesto? Bueno, es un año calendario, ¿verdad? Esto ha salido mucho en los medios. Ante el fallecimiento del contribuyente, el impuesto se vengará en la fecha en que sucede el evento y el reglamento va a determinar quién es el encargado por hacer la tributación. Así es una copia de la ley española, así lo tiene España. En España pasa eso. Pero bueno, hay que ver, aquí en Costa Rica ha sido todo un escándalo, ha salido en los medios, ¿verdad? Creo que eso obviamente no va a aplicar, digamos, en nuestro medio, pero bueno, así lo tiene la ley. Les decía que lo que tiene que ver con actividades lucrativas, pues aplica las disposiciones del impuesto a las sociedades y también trae la posibilidad de establecer un régimen tributario simplificado de estimación objetiva. ¿Qué significa eso? Bueno, es un régimen donde yo trimestralmente voy a ir a pagar el impuesto con una deducción del 10%. Digamos, eso es para tratar de simplificar, es como un paralelo al régimen de tributación simplificado, donde algunas personas podrían acogerse a eso por conveniencia. Lo dudo mucho, pero bueno, es un régimen que está ahí. La idea es simplificar el proceso de declaración, digamos, de renta, y es algo parecido al tema del régimen de tributación simplificado. Don Marco, Sí. bueno, primero que todo agradecer a todos los que nos están siguiendo por redes sociales y también a los que están en la sala de Zoom el día de hoy con nosotros. Bienvenidos y muchas gracias por el apoyo tanto al programa de experiencia como a nuestros colaboradores como hoy don Marco.
Hay una consulta que creo que ya usted conversó sobre ese tema en la diapositiva pasada, o en ese que tiene aquí, que nos hablan sobre los pensionados. Digamos que si solamente iría a afectar a los que tienen actividades lucrativas, aparte de lo de las pensiones, o a todos los pensionados, nos pregunta doña Celia Campos. Bueno, el proyecto lo que trae es, y eso es una muy buena consulta, hay una serie de exoneraciones, digamos, a las pensiones propiamente, ¿verdad? Esa se sostiene, o eso es lo que el gobierno ha dicho, digamos, ahí hay una confusión en la redacción de algunos artículos, pero lo que sí en principio está es que dentro de la redacción actual, las pensiones pareciera que se engloban como parte del proceso. A ver, tal vez me explico un poquito mejor. Imagínense ustedes una persona que ya es pensionada, ¿verdad? Y que recibe 500,000 pesos de pensión. A ese probablemente siga sin pagar un impuesto en ese momento. Pero si a esa persona se le suma que tal vez tenga una propiedad, una casa que alquila, y por ahí tiene, no sé, unas acciones, entonces, y eso empieza a generarle rentas, entonces ahí sí se va a ver en la obligación de globalizar toda la renta, y ahí tal vez donde tal vez la gente que está pensionada dice, suave, suave, ahí me está, entonces me está, pero de nuevo, es bajo el principio de que el perceptor de las rentas, indistintamente de la fuente, es la misma persona. Entonces, por eso es que se habla de renta global, pero sí, las pensiones entrarían dentro de la globalización. Eso es uno de los temas que hay que decirlo, digamos. Eh, con los criterios de imputación, que es básicamente cuando, digamos, yo debo considerar que el ingreso está sujeto al impuesto en lo que es en rentas de trabajo, en el momento que sea exigible por el perceptor, ¿verdad? En el tema de actividades lucrativas, pues es exigible cuando el perceptor las pueda exigir. En rentas de capital, pues en ese caso van a ser exigibles en el momento de la percepción o que resulten exigibles, y en las ganancias y pérdidas cuando se dé la variación patrimonial. Eso se parece mucho a lo que ya tenemos, digamos, en cuanto al capítulo 11 de la ley de impuesto de renta y que tiene que ver con ganancias de capital. Se recordarán ustedes que hay un tema ahorita con el tema diferencial cambiario y que eso ha sido todo un tema de discusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que en principio, digamos, las rentas de las personas físicas normalmente se dan bajo la característica de que pagan impuestos cuando la persona los percibe, ¿verdad? Si ustedes ven esto, esta filmina que yo les estoy presentando, está más o menos en la misma línea. Es cuando hay exigibilidad, cuando la persona tiene la posibilidad de disfrutar de la renta. Distinto es en el caso de las sociedades jurídicas, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, las cuentas por cobrar, pero eso a mí, yo tengo que registrar el ingreso y tributar por eso, a pesar de que tal vez la persona a mí no me ha cancelado, digamos, la venta del bien o servicio. Entonces, eso se mantiene. Esto es importante porque es parte de los cambios, digamos, o por lo menos de las cosas que la ley trata de sostener, ¿verdad? Que entonces hay un tema de percepción o de exigibilidad para seguir sosteniendo que la renta va a ser grabada. A excepción, digamos, con el tema de las actividades lucrativas, que ahí sí hay un tema de las que pueden echar las cuentas por cobrar y la exigibilidad de las mismas. En ese caso sí se puede dar este. Eso es una lista, no la voy a leer, digamos, de por ejemplo, solo para entender un poquito, y esto sirve también parte del proceso un poco que vamos a tener que enfrentar, digamos, porque el concepto son muy amplios, incluyen inclusive en la cuantificación de las bases temas que para nosotros es un poco extraño de entender, por ejemplo, como los viáticos y la asignación de gastos de viaje. La ley, por ejemplo, cuando dice qué rendimientos tiene un trabajador, no es solo el salario. Por ejemplo, si la empresa reconoce algunos de estos gastos, y ojo, lo reconoce en el sentido inclusive de que eso hay que ver el reglamento cómo lo regula, ¿verdad? Pero lo reconoce contra reembolso, no necesariamente como una asignación suma de una asignación fija de dinero, ¿verdad? Que yo creo que todos estamos claros que cuando es una asignación fija de dinero, entonces, bueno, es un salario disfrazado que no está tributando, ¿verdad? Pero a nivel de empresas es muy normal que yo tenga un trabajador y que le dé viáticos, le dé asignación de gastos de viajes, eventualmente algún kilometraje, algún tipo de retribución en especie, por ejemplo, una casa, por ejemplo. Entonces, vean ustedes que, por ejemplo, y este es uno de los temas que habrá que ver el reglamento cómo lo delimita, harían que la persona, el asalariado, tenga salarios probablemente más altos. Entonces, nos bajan el mínimo, que es 8.200.000, y esos son como 600 y resto mil,
pero además de eso, dentro de la conformación de la ley, se integran otros componentes al salario que no necesariamente son de naturaleza salarial, pero que en el entendido de la ley es una renta o es un recurso que el trabajador recibe que hace que se aumente eventualmente los sueldos o salarios. Entonces, estos rendimientos al trabajo se tienen que ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Eso englobaría, eso generaría más. Entonces, para dar un ejemplo práctico, si yo tengo una persona contratada, por ejemplo, un auditor, que yo tengo que reconocerle gastos de alimentos, de transporte y otro tipo de gastos, porque él sale de la oficina constantemente, para efectos prácticos, cuando llegue al final la declaración de fin de año, él va a tener que hacer y decir, ah, mira, sí, por cierto, estos otras rentas que yo tengo que incluir. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque no a todos los trabajadores se les dará un viático, un kilometraje. ¿Y qué significa eso? Bueno, fue un dinero que esa persona recibió, disfrutó, consumió, alimentó, se hospedó, etcétera. Y entonces, para efectos fiscales, se consideran como otro rendimiento más del trabajo. Esto yo sé que puede causar un poco de sensación o, ¿verdad? O no sé cómo llamarlo, pero bueno, es uno de los cambios, digamos, que eventualmente también tenemos que ir entendiendo que la cuantificación de las bases también integraría otros componentes que hoy, para nosotros, para efectos prácticos, no necesariamente son componentes de naturaleza salarial, ¿verdad? En rentas del trabajo que trae, digamos, la ley, bueno, trae un tema de un mínimo personal de 8.200.000. El proyecto de ley dice que nosotros tenemos, que me parece casi de risa, dice que es uno de los exentos más altos de Latinoamérica. Y sí, yo puedo coincidir en que eventualmente esos 8.200.000 sea uno de los exentos o de los exentos más altos de Latinoamérica, pero lo que pasa es que se les olvidó decir que nuestro país es el tercer o cuarto país más caro de toda Latinoamérica. Entonces, no es lo mismo vivir aquí que vivir en Guatemala o vivir en Nicaragua. Entonces, evidentemente, los ramos exentos tienen un principio de proteger, digamos, los recursos de las personas para hacer frente con los gastos mínimos vitales para vivir. Entonces, cuando nosotros tenemos un exento, ese es el propósito de la ley, que la persona disponga de una renta para lo que tiene que ver con pues, los hábitos de vida de uno. Y cuando nosotros vivimos en un país tan caro como Costa Rica, hablar de esto como uno de los argumentos para decir que la ley va, me parece que no es válido. Es decir, nosotros tenemos, somos el país, tercer, cuarto país más caro de Latinoamérica, entonces por obvio motivo, el exento tiene que ser más alto, ¿verdad? Si no, entonces vamos a tener un problema, digamos, de capacidad eventualmente, de capacidad para atender nuestras necesidades básicas. La ley trae otros temas, como unos mínimos familiares. Bueno, un cónyuge cuesta 250.000 colones anuales, eso no sé cómo uno cómo lo puede ver, no sé si alguien vive con eso, pero bueno, eso es lo que trae la ley. Un hijo, 150.000, material escolar, 100.000, y por ahí habla de un 25% del mínimo personal por cada uno de los descendientes, sin importar la edad, que tengan rentas anuales inferiores al mínimo personal por personas discapacitadas. En el primer proyecto que se presentó traía otros mínimos, digamos, de tipo, por ejemplo, gastos médicos, gastos de vivienda, y entonces eso pues también me parece que fue un desacierto en este otro proyecto, porque entonces ya no queda nada que me motive a mí para mantenerme, digamos, o para solicitarle a un profesional una factura por gastos médicos. Entonces, si la idea es combatir la evasión, por ejemplo, en España sí se puede hacer deducible una parte de los gastos médicos que yo como profesional tengo que incurrir, digamos, para seguir llevando mis actividades. Aquí en Costa Rica, en este proyecto lo eliminan, pero obviamente al eliminar esos exentos lo que hace es que la base de cuantificación del impuesto se eleve automáticamente, ¿verdad? Las rentas de capital se sostiene, digamos, las definiciones que probablemente ya estamos acostumbrados, digamos, que son las rentas de capital inmobiliario, y tal vez algo que no se dice en la ley, pero que sí se conoce en la doctrina, es las rentas de capital mobiliario normalmente se clasifican en dos tipos, las financieras y las no financieras. ¿Por qué eso tiene algún nivel de relevancia? Porque si ustedes han puesto atención, que creo que es uno de los temas que en el cierre fiscal más dudas han causado a través del tiempo, es que las rentas de capital inmobiliaria
algunas rentas de capital mobiliarias, yo puedo eventualmente optar por tributar el impuesto a las utilidades o eventualmente impuesto a las ganancias de capital. Esos conceptos se siguen sosteniendo en este proyecto. Y en tema de rentas de capital mobiliario, les decía que normalmente a nivel doctrinal se conocen dos tipos, las financieras y no financieras, porque las financieras tienen que ver con el dinero, los préstamos, por ejemplo. Esas, por ejemplo, normalmente no se integran en impuesto a la utilidad, pero las rentas de capital mobiliario que vienen producto de una actividad lucrativa sí se integran en impuesto a las utilidades. Ese mismo concepto se sostiene y eso es importante tenerlo claro, porque tal vez, y no empecé por ahí, el nombre del proyecto es Proyecto de Renta Global Dual. ¿Qué significa eso? Que algunas rentas se globalizan, pero las rentas de capital se siguen manteniendo como una retención única y definitiva. Es decir, esas no se van a integrar finalmente en la determinación del impuesto, sino que, por ejemplo, si yo tengo una casa de alquiler y es un negocio aparte, o sea, voy a poner un ejemplo, yo soy asalariado, doy servicios contables los fines de semana, entonces ya tengo rentas del trabajo y rentas por actividades lucrativas, pero además de eso tengo una casa de alquiler por aparte, que no tiene afectación para efectos de impuesto a las utilidades. Entonces, esa casa de alquiler seguirá pagando el 15%, digamos que está previsto en la ley, y las que yo tengo que ir a globalizar son el salario y las rentas que estoy generando por actividades profesionales. Entonces, por eso es que se llama Proyecto de Renta Global Dual. Ese dual significa eso. Globaliza las rentas activas y las pasivas las mantiene en un estándar del 15% para todos. Pero que sí es importante, que el concepto de integración sí se sostiene. Si esas rentas pasivas vienen derivadas de bienes patrimoniales que son producto de una actividad lucrativa, entonces esas sí hay que integrarlas en la cédula o en la renta, digamos, en este caso, por ejemplo, sería en el caso de una persona física con actividad lucrativa, en esa cédula, ¿verdad? Entonces, imagínense a alguien que tiene un negocio, un restaurante, una soda, y les decía yo en otra charla, y vende uno de esos activos y eso le genera una ganancia capital. Entonces, en este caso, en este proyecto, esa renta de capital o esa ganancia de capital, yo sí debería integrarla en impuesto a las utilidades dentro de la actividad lucrativa que tenga definido, digamos, en ese caso. Hay una renta mínima en caso de parentescos. Esto tiene que ver con el hecho, digamos, de una presunción. Por ejemplo, cuando yo le alquilo a un familiar, digamos, aquí hay una presunción de cuánto es el mínimo de alquiler. Y en general, la norma trae una serie de presunciones que todas las rentas que se den tienen que generarse a valor de mercado. Eso es un tema importante y ahí entra a jugar un tema de precios de transferencia. Rentas de actividades lucrativas, el concepto se sostiene, es el trabajo personal más factores de la producción, capital, eso genera rentas activas. Y les decía que esto yo tengo que ir, o por lo menos la ley me remite a la ley 7092 para ver cuáles son las reglas del juego en cuanto a los gastos deducibles. Esto se sigue manteniendo. Otras particularidades, digamos, de esto es gastos, deducibilidad de gastos por intereses y precios de transferencia. Eso es un tema que también tenemos que considerar. Las reglas se mantienen. No se consideran las ganancias o pérdidas patrimoniales no vinculadas con la actividad. Eso es un tema importante. Y el autoconsumo y prestación se valoran a valor de precio normal. Bienes inmuebles donde se desarrolla la actividad, esto es un poco lo que ya les he mencionado, se van a considerar que esas rentas derivadas de ahí tengo que integrarlas a las actividades lucrativas, ¿verdad? Esto es lo del régimen simplificado que les mencionaba. Digamos, este régimen simplificado lo que pretende es que sin documentos y sin nada yo tenga una deducción única del 10% y con eso generar un rendimiento. Las ganancias y pérdidas patrimoniales, ¿verdad? Que son igual que lo que tenemos en la ley, una alteración del patrimonio y eso aumenta o disminuye mi patrimonio, esas también entrarían, digamos, dentro de este proceso de renta global dual con las tarifas del 15% que les decía. Y mete un concepto un poco diferente, es lo mismo a nivel práctico, digamos, nosotros en la ley de impuestos de la renta tenemos lo que se llama incrementos patrimoniales no justificados, aquí en personas físicas tendríamos lo que se llama ganancias patrimoniales no injustificadas, que tiene que ver con esos elementos, bienes o derechos que se generan y no guardan coherencia con las rentas que yo tengo, y entonces eventualmente la administración tributaria podría integrar en la cédula que corresponda, digamos, esos elementos
injustificados. Les decía, digamos, y esa es parte de la raíz del proyecto, es que la idea del proyecto es integrar todas las rentas, es decir, y de nuevo, cada una de esas rentas tiene unos deducibles. Estos netos de cada una de estas cédulas van a, una vez que se tengan las rentas del trabajo, las rentas por actividades físicas y demás, yo las voy a integrar y globalizar. Esa es la idea, excepto las rentas de capital. Esas no las voy a integrar. Entonces yo integraría rentas del trabajo, rentas de actividades profesionales y las rentas de capital se mantendrían por aparte. Esto, Ivette, es uno de los temas que consultaba una persona. Hay una serie de tramos. Una vez que ya yo tengo las rentas y la determinación neta de esas rentas, yo tengo que sumarlas todas e ir a ver en estos tramos en qué tarifa estaría yo. Si tengo hasta 5 millones, pues me tocará el 10 y ahí voy, ¿verdad? Como un poco el impuesto al salario, hasta 29 millones y la tarifa máxima es un 27.5, ¿verdad? Entonces, esa es la idea precisamente de globalizar. Si ustedes se ponen a analizar que yo tengo tarifas distintas, no sé, por ejemplo, yo soy asalariado, tengo por ahí unos excedentes, soy solidarista, tengo por ahí una casita de alquiler, por ahí trabajo los fines de semana haciendo servicios contables y demás, pues obviamente al yo integrar las rentas, lo que va a provocar es que el tramo de renta empieza a subir y por lo tanto empieza a pagar, pues obviamente, más impuestos. Con eso, Ivette, traía nada más esto como presentación. Obviamente la idea es dejar un espacio para consultas. Yo lo que quería era pues más o menos darles una pincelada del proyecto. Yo sé que es un poco complejo, no es tan sencillo, pero quería pues mostrarles un poco de qué consiste esto, ¿verdad? ¿Qué es el tema de este proyecto? Y eventualmente cuál sería, digamos, lo que nos tocaría a nosotros enfrentar como contadores si se aprobara este proyecto, que se supone que digamos que la negociación con el Fondo Monetario debería esto estar resuelto para el mes de julio. Entonces, pareciera que hay carrera, habría que ver si hay ambiente político, les digo, creo que está difícil, por lo menos ahí que un poquito en veces me toca meterme de ahí un poquillo con gente política y los diputados no tienen muy buen ambiente para este tema, sinceramente. Don Marco, yo creo que la gran pregunta que nos estamos haciendo realmente todos los contadores que estamos viendo esta presentación y al ver el formulario que está, ¿cómo está el ambiente para que se apruebe realmente este proyecto para el 2021? Porque estamos hablando que todos estos cambios que vinieron para el cierre fiscal 2020, ¿qué posibilidades hay si lo medimos a nivel porcentual de que se aplique realmente o se apruebe más bien este proyecto para la declaración del próximo año 2021 y que ya se nos una lo que es la renta dual? Mira, yo te diría que estamos, por lo menos a como uno escucha en la Asamblea Legislativa de los Diputados, estamos 50-50, digamos. ¿Y por qué digo eso? Porque se han ido quemando una serie de cartuchos, ¿verdad? Y todavía nadie ha tenido una solución para resolver el problema fiscal que tenemos. Entonces, si ustedes analizan las primeras ideas de proyectos que tuvo el gobierno, que era grabar, por ejemplo, las transferencias financieras, se recuerdan que también pretendían grabar el impuesto de bienes inmuebles, aumentarlo y todo eso, y eso causó un revuelo total en el país y todo eso. Si ustedes notan, este no ha tenido tanto revuelo. Y es porque... Como pasivo, que ahí va, y cuando veamos es que ya se aprobó. Sí, porque de alguna manera, porque sí hay que reconocerle, con algunos errores obviamente en el proyecto, es que el proyecto es un poco más consciente, digamos, de a quién graba. Digamos, según el mismo proyecto, el 70% de la población estaría excluido de este proyecto. Entonces, mientras que las primeras ideas, cuando hablaban del impuesto Tobin, de las transferencias, por ejemplo, ese nos grababa a todos, no importaba si eras de primeros deciles de ingresos a los más altos, o por ejemplo, el de bienes de capital, los bienes inmuebles, perdón, ese también grababa prácticamente a toda la población. Creo que ha logrado un efecto de concentrar esto en grupos de la población un poquito más alto, de ingresos más altos, y creo que por eso es que no ha tenido un efecto tan fuerte a nivel de los medios y tanto repudio como lo tuvo en las primeras iniciativas.
Hay un hecho y es que hay que buscar alguna solución y esa solución probablemente implique impuestos. Lo que pasa como cualquier impuesto, nadie los quiere pagar. Entonces, yo les diría ahorita, digamos, cuando uno, ya les decía, ayer tuve pues, la oportunidad de hablar con los diputados de la Unidad Social Cristiana y ellos muy recelosamente dicen, vamos a estudiar lo que ustedes nos comentan, ¿verdad? El proyecto. Creo que hay ahí, obviamente, un análisis concienzudo. Hay diputados, pues sí, con mucha claridad que dicen, yo no voy a apoyar más impuestos mientras que no se resuelvan otros temas del país. Pero bueno, el problema es que no es tan sencillo, ¿verdad? Tenemos una ley de empleo público que probablemente los sindicatos ahí sí van a pelear muy fuerte y probablemente eso no se va a dar. Tenemos falta de leyes de reactivación económica. Entonces, ¿dónde está quedando las soluciones? Pues en meter más impuestos. La posibilidad existe. Yo le diría que es más alta la probabilidad de la que tuvimos, por ejemplo, con las primeras iniciativas. Que se vaya a aprobar en tan corto plazo, eso es otra cosa, ¿verdad? Porque el proyecto sí es complejo, no es tan sencillo. Los señores diputados no son especialistas en derecho tributario y por lo tanto ellos normalmente tienen que gerir el proyecto para darle un visto bueno, ¿verdad? Pero Exacto, y la ley 9635, Marco, usted recuerda que también no se aprobó de la noche a la mañana. sí. Fue un proceso que yo recuerdo que cuando yo estaba en el Colegio de Contadores, con la educación, yo estaba entrando apenas a junta directiva y nos decían, no den charlas de ese tema porque no se va a aprobar, no se va a aprobar, no se metan con ese tema. Y yo recuerdo que nosotros decíamos, sí, hay que meternos con ese tema porque si sale, los contadores debemos de saber cómo prepararnos para asesorar, qué contestarle a los clientes, porque fijo, nos preguntan, uno como profesor, los estudiantes le van a preguntar, uno como empresario igual te preguntan los clientes, uno si trabaja en una empresa igual te pregunta el que está con usted en la empresa como gerente financiero. O sea, tenemos que saber de estos Yo, temas. yo Y si sí aprueba, considero, a yo, la mano de Dios, ponernos a estudiar otra vez para ver esas declaraciones monstruosas sí, que vienen. yo sí ¿Verdad? considero lo que vos decís, Ivette, digamos, estos temas muchas veces, y bueno, y agradezco mucho a la gente que está conectada, que son más de casi 60 personas entre el Zoom y Facebook. Exacto. Yo creo que no nos puede pasar lo que nos pasó con la ley 9635, que una vez aprobaban, todo el mundo dijeron, bueno, ahora sí voy a ir a ver de qué se trata el tema. Exacto. Estos temas, la verdad, son complejos y no podemos, digamos, omitir que existe la posibilidad, que es un poco más alta de la que ya existía, no quiero decir que se vaya a aprobar, pero es más alta de la que los primeros iniciativas. Entonces yo creo que sí se tiene que empezar ya a pelotear el tema, a entender eventualmente y obviamente del mal, tratar de sacar lo mejor. Esto genera trabajo a los contadores eventualmente porque pues algunos probablemente como pasa en España, no nos guste o no, ese 30% de la población que dice el proyecto, pues va a requerir probablemente alguna asistencia contable para preparar estas declaraciones, ¿verdad? Entonces, yo sí considero, igual que vos, que es un proyecto que hay que irlo conversando, hay que medir cómo se va a ir desarrollando en asamblea y en la medida de que el proyecto se vaya avanzando o se ve que va teniendo modificaciones, hay que irlas discutiendo. ¿Para qué? Porque si eventualmente se aprueba el proyecto, probablemente será el periodo fiscal, porque el proyecto está para entrar dentro del 2023, hay algún tiempo ahí, ¿verdad? Pero no podemos omitir que el proyecto es complejo, que va a implicar, digamos, interiorizar nuevas declaraciones, nuevos conceptos, tenemos que preparar a nuestros clientes, nosotros mismos nos tenemos que preparar en una ley que bien que mal es compleja. Entonces, no podemos dejar de lado estos temas que son de interés para los que estamos en esta profesión y que somos los primeros en ir a entender esto. Que yo le digo una cosa, muchas veces esto es que el abogado, no, el abogado es un lector de la ley, pero el que pone en práctica todo esto somos nosotros. Somos Esa es la nosotros. realidad práctica. Ningún contador hace declaraciones. Y hablando de nosotros, don Marco, tenemos dos colegios profesionales y yo creo que ahí es donde el acompañamiento empieza ya, no faltando unos días porque los dos colegios ya se manifestaron en esta semana por lo de la D151 y demás, pero no es faltando una semana. O sea, Sí. en este momento, cuando estamos con un estudio, un proyecto, es cuando los colegios se deben hacer sentir
Y como lo dice usted, un abogado analizará la ley y nosotros la aplicación en el momento de las declaraciones, en el momento de cómo se van a presentar, cada si choca con otras declaraciones, porque es nuestro trabajo realizarlo. Aquí en este momento es cuando los dos colegios tienen que levantar la mano y decir, falta nuestro aporte, falta nuestra opinión. Y bueno, gracias a Dios que usted lo toma en cuenta en lo que es el Partido de la Unidad para que vaya refrescando conceptos que tal vez ellos no saben ni por qué van a votar, ¿verdad? O por qué van a votar. Que eso es lo que uno siempre se pregunta a nivel de la política nacional, ¿dónde están los asesores? Claro. Que están detrás de cada diputado. Claro, totalmente, sí, sí. La ley es ambiciosa, es técnicamente con, obviamente, errores en la forma en que se han conformado, pero técnicamente tiene más sentido. Es una ley más compleja, obviamente. Es decir, y yo creo que los contadores lo hemos vivido en los últimos 2 o 3 años, desde que se implementó la ley 95, pasamos a una declaración de IVA bastante más sofisticada. Hoy tenemos una declaración de renta igual, pero con una norma bastante más sofisticada, con cosas que no tenemos, y probablemente vamos a tener, si se aprueba este proyecto, una serie de declaraciones nuevas bastante más sofisticadas también, ¿verdad? Y como hablábamos la vez pasada en el otro foro, ahí andan declaraciones sonando que ni siquiera en veces tenemos presentes. Entonces, bueno, la recomendación, colegas, es sentarnos, estudiar. No está de más escuchar estos temas. Creo que no podemos perder la oportunidad, aparte del crecimiento profesional que nos da, pues, estudiar toda esta normativa nueva, novedosa, en otros países se aplica. Y con suerte ya tenemos varios años tratando de que pase, pero hoy hay un factor tal vez que crea una presión adicional, y es la crisis económica y que estamos viviendo. Entonces, de alguna manera de algún lado va a tener que salir esa plata. Exactamente. Los que nos acompañan por Zoom, no sé si alguno quiere hacer alguna consulta o algún comentario, alguna observación sobre el tema, le podemos abrir el micrófono en este momento o lo puede escribir por el chat para nosotros poderles colaborar para abrirle los micrófonos, y si no, hago 2 consultas ahorita que tengo de Facebook. Ok. Ok, no quieren conversar hoy. Yo no sé si los dejé con la boca abierta. Entonces, no, decía don Ariel, fue el que dijo la semana pasada que iba a escoger así, ¿verdad, don Ariel? Que iba a escoger a dedo. A ver si habían puesto atención, dice, a lo que hoy les expuse. No, Dice, sí. no. No hablan con Normalmente estos temas, cuando son así, obviamente todavía están en la puerta, ¿verdad? Yo creo que la gente normalmente está más a la expectativa de lo que va a pasar, pero Yo sé, sí. pero no importa. Con esa declaración quedé así como en shock, pero Claro. Buenas noches, ¿me escuchan? sí, señor. Hola Luis, ¿cómo le va? Muy bien, y ustedes, primero que nada, muchas gracias por conversar estos temas. Quería hacer la consulta al señor don Marco, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué países tienen renta global actualmente en el mundo, si es que conoce, y si hay alguno que tenga algo parecido a lo que se quiere implementar en Costa Rica, que es renta global dual? Sí, casi todos los países europeos lo tienen, Luis. Digamos, la gran mayoría de países europeos lo tienen. Suiza, España, todos estos países lo tienen. Si usted toma la ley de España, digamos, en impuestos a las personas físicas, usted la empieza a leer, obviamente con algunos matices y cosas, se parece mucho a este proyecto. Ya lo tienen implementado. El proyecto de renta global dual, de ese término, obviamente tal vez no esté así, pero en la esencia de lo que representa, sí está implementado en esos países así. Las rentas pasivas tributan con una tarifa, digamos, determinada, y las rentas activas tienen, digamos, otro tratamiento, que es lo que se pretende en esto, Luis. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, más bien. Y sí, nada más para terminar mi, mi participación, la palabra dual, como fue que lo explicaste ahora, hace la diferencia en el tratamiento de rentas pasivas y rentas activas. ¿Es eso, correcto? Eso es, así es. Excelente. Eso es. Muchísimas Excelente. gracias y buenas noches. Con mucho Muchas gusto, gracias. Luis.
tomando la palabra de don Luis, que habla sobre las rentas pasivas, rentas activas a nivel de lo que es renta dual, nos consultaban sobre si digamos, si saliera este proyecto de ley, si se mantiene igual la parte de los alquileres y la parte de todo lo que es la de 149, la de 162 y la de 125. Y lo que más bien afectaría, obviamente, sería la de 101. Sí, a ver, les explico. Y era lo que decía con el comentario de Luis, las rentas pasivas se mantienen, digamos, las rentas de tipo mobiliario, inmobiliario y las ganancias de pérdidas preferentemente van a tributar, como bien vos lo dijiste, por esos de 125, por ese de 149, a no ser que ese principio se mantiene, que los bienes estén afectos a una actividad lucrativa y entonces ahí se tendrán que integrar en actividad lucrativa, ¿verdad? Ahorita Entonces, se da también. como se da ahorita, digamos, sería el mismo, nada más asumamos, digamos, una persona jurídica, y lo hemos hablado ya en algunos foros, que tiene su actividad y tiene una oficina y dentro de la misma lugar donde hacen instalación, digamos, las actividades, entonces ese alquiler se tiene que integrar por afectación, es decir, porque se da en el mismo local, pero si está por aparte, entonces tributa por ganancias de capital. Tal vez es un tema importante, todo lo que tiene que ver, que esto sí ya está pasando, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con rentas de capital y las ganancias y pérdidas, digamos, preferentemente van a tributar por el capítulo 11 y por excepción en impuesto a las utilidades. Cuando digo eso es que soy yo el que le tengo que informar, y ya lo hemos hablado en otros foros, a la administración tributaria si ese bien está afecto o no a la actividad lucrativa para entonces yo decidir por qué cédula tengo, y bueno, cumpliendo los requisitos de ley, por qué cédula voy a tributar. Algo similar pasa en este proyecto. Si los bienes, las rentas se generan por bienes no afectos a una actividad lucrativa, pues soportarán la retención del 15%, que es lo que se pretende. Pero si esos están afectos a una actividad lucrativa, pues entonces tendrán que integrar en esa actividad lucrativa. Hazel Carvajal nos pregunta, ¿los asalariados se mantienen igual o se van a reportar también como renta? El asalariado que no supere el tramo, el mínimo vital, que es los 8.200.000, no tiene que presentar ninguna declaración. Y solo tendrán que presentar esos que superen ese mínimo vital, ¿verdad? Entonces, por eso es que el proyecto habla de que más o menos el 70% de la población no se vería afectado por este proyecto, digamos, los asalariados más o menos. Pero aquellos que superan ese tramo o que ejerzan otras actividades, por ejemplo, yo puedo que no supere el tramo, pero tengo actividades lucrativas, entonces ahí sí me toca integrar, digamos, para efectos de la declaración. Quiero mandar un caluroso saludo a José Porras, que nos ve desde Limón, dice que nos felicita y que siempre sigue nuestro programa. Igual está don Jorge de Grecia, nos ven desde Alajuela, desde Guanacaste. Realmente muchísimas gracias a todos por estar hoy conectados con este tema que realmente es innovador, porque tal vez ahorita casi no se está escuchando a nivel que va a ser la afectación a nosotros como trabajo, como contadores, pero ya tenemos que irnos preparando, porque sea como sea un marco, yo siento que ya sea que no se apruebe el proyecto completo, algo se va a aprobar. O sea, Algo eso tienen que sacar, algo tienen que sacar porque algo nos va a afectar igual en lo que al Fondo Monetario le van a tener que presentar algo. Entonces, exactamente. y no Ya puede como ser nada. conclusiones, don Marco, ¿qué podemos decir? ¿Qué ventajas y desventajas traer este proyecto dual, digámoslo así, a nivel de la profesión contable y si podemos decir también a nivel país? Ok. Corrigiendo una serie de cosas que tiene el proyecto, ya les decía que técnicamente es mejor el proyecto, digamos, la forma en que está estructurado. Nosotros tenemos una ley muy arcaica, la ley 7092 tiene más de 30, casi 40 años de existir, y eso hace que, imagino que ustedes lo han vivido día con día, que esa ley tenga constantes interpretaciones y hay arbitrariedades de la administración tributaria. Entonces, técnicamente probablemente estemos frente a una ley mejor desde ese punto de vista, con obviamente errores que tiene, algunos vicios que podrían considerarse inclusive inconstitucionales, pero bueno, superado eso, podríamos decir que es algo mejor. Como país, bueno, probablemente va a ser uno de los temas que vamos a tener que enfrentar. Alguna solución hay que buscarle al déficit fiscal y probablemente va a ser por el camino de los impuestos, sin lugar a dudas, digamos. A nosotros como profesionales en esta materia,
creo que nos genera nuevamente algunas oportunidades eventualmente. No estoy diciendo que me gustan los impuestos, pero hay que tener claro que este tema genera para los que somos contables pues una nueva oportunidad de negocio. Entonces, digamos, no quiero dejar eso de lado porque de esto vivimos todos los que estamos probablemente hoy conectados, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que no quiero omitir en ese sentido, ¿verdad? Y pues bueno, que genere un impacto a trabajadores, sí, claro, digamos, sin lugar a dudas, digamos, ese otro 30% de la población que menciona el proyecto va a tener que lidiar con un pago de impuesto adicional. Y sin lugar a dudas hay temas que todavía uno extraña, digamos, eventualmente las personas que tienen más recursos tienen ingresos del exterior, que fueron las críticas, pero hubieran buscado algún tipo de solución para tratar de poner a tributar a esas personas. Ahí tenemos algunos temas, ¿verdad? Y yo creo que el proyecto sí tiene un cargo, digamos, en una parte de la población que tal vez no debiera ser conveniente. Y más en un momento donde todavía no hablamos de reactivación económica. Pero bueno, eso es un poco el contexto que estamos viviendo en este proyecto. Muchísimas gracias, don Marco, por realmente por exponernos un tema que tal vez a veces se da muy complejo y yo creo que usted sí me entendió, me comprendió lo que yo quería el día de hoy es dar las definiciones básicas, el alcance de yo como persona, más bien como contribuyente, en qué me afectaría, cómo quedarían las células que se abrió a nivel del impuesto sobre la renta y cómo me afectaría a mí como contador también. Entonces yo creo que pues, en menos de una hora realmente pudimos abarcar esos puntos claves que trae este proyecto. Y realmente yo creo que si podemos ver esta charla, ya todos los contadores podemos explicarle a nuestros clientes qué es este proyecto realmente y cómo poderlos ir como avisando lo que viene realmente. Si no se Sí, aprueba completo, dimos de más exposición en nuestra asesoría, y si se aprueba completo, ya por lo menos sabemos para dónde vamos, ¿verdad? sí. No, y eso es muy importante, ir mediando, sensibilizando a nuestros clientes con estas posibilidades, ¿verdad? Obviamente, no hay que asustarlos, pero sí, claramente, como vos decís, debemos informarnos y tener claro que eventualmente esto va a generar una carga adicional de trabajo, va a generar obviamente posibilidades de negocios para nosotros, pero también algunas nuevas responsabilidades en frente de los clientes, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son las cosas que, bien que mal, en una conversación podemos ir viendo y hay que entender que esto pues tiene un tramo corto, ¿verdad? Se supone que esto tiene que estar resuelto de aquí a julio, así está pactado con el Fondo Monetario. Entonces vamos a ver qué sucede en estos meses, básicamente es de meses, ¿verdad? Exactamente, yo creo que si este proyecto se aprueba, don Marco, vamos a tener N cantidad de programas de experiencia contable conversando sobre las diferentes actividades que involucran esta renta, quiénes son los obligados, hasta dónde está exento, hasta dónde no, porque casi que hay que ver a todos nuestros clientes de manera independiente para analizar cómo presentarle estos formularios o estas rentas. Y también, don Marco, yo soy, no es por causar polémica, pero yo considero que ahí es donde nuestros colegios tienen que participar para la toma de decisiones en cómo se presentarían estas declaraciones, que salgan en la fecha, que tienen que salir respaldadas, con los criterios respaldados, porque ya con solo ver ese formulario, sinceramente yo digo, esto nos va a traer un dolor de cabeza si no hacemos una previsión desde ya a nivel de aplicación y a nivel de normativa. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí tenemos que tener una participación más activa, inclusive con el Ministerio de Hacienda, un poquito más de transparencia de cómo van los tiros, ¿verdad? Porque ya lo vieron, vos bien lo dijiste con la ley 9635, yo creo que hasta el mismo Ministerio de Hacienda los tomó de sorpresa, porque no tenían reglamentos redactados, no tenían las declaraciones. Yo creería que esa experiencia no la podemos vivir, porque eso obviamente afecta sensiblemente a los que operamos los impuestos, que somos nosotros, que tenemos que digerirnos todo eso en nada, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo creo que ahí efectivamente no está de más que los colegios profesionales tengan una participación más activa en ir entendiendo cómo van estas situaciones, ir previendo. Son posibilidades, pero bueno, son posibilidades que si como la ley 9335 pasó y donde no estaban preparados y fue muy evidente, digamos, que no había preparación. Los reglamentos, inclusive, ustedes se recordarán lo que duraron para salir y eso simplemente es porque ellos mismos, ni siquiera ellos mismos creían que iba a pasar.
Exactamente. Y también llamamos a que la profesión se una también, a que sigamos unidos, a que recordemos que no estamos trabajando solos, que vamos a aprender todos juntos y que realmente es un proceso más que tenemos que llevar y que la idea es ganar, que todos ganemos de una u otra manera como profesión y colaboración a nivel país y colaboración a nuestros contadores. Don Marcos, sus últimas palabras para hacer el cierre. No, agradecerles mucho a todos los que estuvieron atentos a la presentación y quedo a las órdenes de ustedes. Yo sé que esto es un tema novedoso, como vos bien decís, Ivette, y probablemente traté en una forma muy somera de ver el proyecto. Probablemente tendríamos eventualmente más espacios para analizar cosas más puntuales y discutiendo esto con más detalle. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a usted y a todos los que estuvieron con nosotros en la sala de Zoom, a los que estuvieron también en Facebook y a los que nos van a ver de manera diferida en el canal de YouTube. Recuerde que somos Experiencia Contable, que estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche conversando sobre temas relacionados con la contaduría pública como privada, incluyendo tanto estudiantes como profesores y empresarios también. Recuerde que las puertas de este programa están abiertas para que cuando gusten puedan colaborar con temas específicos, nada más ahí el número de teléfono de nosotros está en redes sociales, nada más se comunican con nosotros y con mucho gusto les abrimos el espacio. Muchísimas gracias, don Marco, nos vemos si Dios quiere la próxima semana a partir de las 7 de la noche. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.